Así como está sentado, hermano, así como está sentado, vamos a leer la palabra de Dios en dos de los pasajes que fueron eh, el punto de referencia de los prerreformadores y de los reformadores. Capítulo 8, verso 32 del Evangelio según San Juan, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Exactamente, esa fue la bandera que usaron los reformadores. Y ahora pasamos al otro punto importante del pasaje, de los pasajes, capítulo 17 de San Juan, ahí mismo en San Juan, versículo 17 también, 17, y dice así la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Exactamente eso es lo que promocionaron, practicaron y predicaron los reformadores. Te damos gracias, Señor, esta tarde. Nos iniciamos en esta serie de prédicas y de enseñanzas sobre la reforma protestante y todo aquello que dejó el legado tan importante y maravilloso que dejaron los prerreformadores y los reformadores. Tan importante y tan maravilloso, Señor, es esto, que después de 500, 600, 700 años, las iglesias siguen predicando sobre los temas que ellos sacaron a luz y que la iglesia en ese tiempo tenía escondidos. Te damos gracias, Señor. Bendícenos, que tu palabra, que la explicación, que la prédica pueda, Señor, hacer mella en el corazón y en la vida de los hermanos, y algo de esto, Señor, podamos aprender y se quede en nuestras vidas. En el nombre santo y maravilloso de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Bien, hermano, entonces siéntese usted, esté a gusto, y vamos entonces a entrar a lo que es la primera de las enseñanzas sobre la reforma protestante. Ya dijo mi hermano Rubén que cumple 500 años de ir caminando por el mundo la reforma protestante, pero antes de la reforma protestante hubo los que se llamaron los prerreformadores. Ahí vamos a empezar. ¿Cuáles fueron los detonantes que motivaron la aparición en el horizonte eclesiástico de figuras tan importantes como John Wycliffe y Juan Hus? La historia cristiana nos revela por lo menos tres causas para la aparición de ambos prerreformadores. Número uno, la corrupción del papado y de la iglesia en general. Número dos, la economía europea, que antes se había estado expandiendo y se estancó a principios del siglo XIV. La tercera causa, que es la más importante de las tres, de acuerdo al consenso general de los historiadores, es esta: la peste negra, la peste bubónica o la plaga. La medicina afirma que la peste bubónica se propaga principalmente por pulgas que, tras picar a ratas infectadas, estas transmiten la enfermedad a los seres humanos. Cuando la plaga apareció en las costas del Mar Negro y en el sur de Italia, halló condiciones óptimas para su propagación, y en 3 años la peste bubónica o peste negra barrió el continente europeo, y se calcula que la tercera parte de la población en Europa murió. Tras esa terrible mortandad, la epidemia amainó, redujo su poder y su fuerza, aunque volvió repetidamente con menos virulencia cada 10 o 12 años. Por esta pesadilla acaecida en Europa en los tiempos del primer prerreformador, vamos a hablar de John Wycliffe, Europa tardó 2 siglos para volver a establecer el equilibrio demográfico. Justo L. González, que es un historiador, dice que los cristianos en el tiempo de la peste bubónica, de la peste negra, los cristianos se saludaban en la tierra por la mañana
y por la noche tenían que saludarse en el cielo. Así de virulenta, de mortal, de rápida y de incisiva era la peste negra. Las consecuencias de la plaga fueron enormes, tanto en el orden económico como en el orden religioso. Bajo estas condiciones, y cuando estas condiciones se daban en Europa a inicios del siglo XIV, entra en la palestra de la fe el primero de los prerreformadores, es decir, John Wycliffe. Es poco lo que se sabe de los años mozos de Wycliffe. Lo poco que se conoce parece indicar que John Wycliffe tuvo una niñez típica en una pequeña aldea de Inglaterra y una juventud dedicada casi exclusivamente al estudio. El punto descollante e importante en la vida de John Wycliffe es la fidelidad que este hombre de Dios mantuvo por la Biblia. Una fidelidad inquebrantable que con el paso de los años se fue agrandando. La leía y la estudiaba, y de ella obtuvo un enorme conocimiento y una mejor comprensión de lo que era la vida y de lo que representaba Dios para él. La Biblia entonces se convirtió en una revelación personal para John Wycliffe. La más asombrosa revelación de Wycliffe fue que la Biblia era el único fundamento de toda doctrina. Wycliffe pensaba que la Biblia podía ser puesta sin peligro aún en las manos de las personas más ignorantes. Pero sin lugar a dudas, la verdadera hazaña de John Wycliffe fue poner la Biblia al alcance de las personas, de manera que pudieran conocer a Dios de una forma más personal, y se los puso en su idioma. Quiero aprovechar para decirle lo siguiente. Al diablo no le importa que usted tenga una Biblia. Al diablo no le da miedo que sea una Biblia grande, ni que usted la lleve a todas partes. Eso no le quita el sueño al diablo. Al diablo no le importa que usted coloque su Biblia a la vista de todos en su casa. No le importa si la usa incluso para pegarle a alguien en la cabeza. O incluso la use usted como almohada. Eso, créamelo, mi hermano, no le importa ni le quita el sueño al diablo. El diablo solo tiene miedo si usted planta la Biblia en su corazón, la aplica a su vida y se la enseña a sus hijos. Ahí, créamelo, hasta diarrea y hemorroides le saldrán al diablo. Por lo tanto, dejemos de exhibir nuestra Biblia y comencemos a leerla. Haga de ella una revelación vital para su vida. Descubrirá todas las respuestas que necesita en sus páginas. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro en el planeta que tiene vida. Usted no puede leer la Biblia sin sentir la vida que surge de sus páginas. El sistema religioso de la época de John Wycliffe había sido diseñado cruelmente para lograr dinero, poder y control. Si un inglés moría sin dejar algo a la iglesia, entonces la iglesia se apoderaba de todo lo poco que aquel inglés había dejado en la vida y se lo quitaba. No le importaba si en la familia había quedado algo para ellos. Entremos entonces plenamente a la vida de este maravilloso hombre John Wycliffe.
nació en 1330 en el condado de York, en Inglaterra. Era inglés. Se hizo importante en la vida de hace 750 años. A raíz de sus prédicas, predicaba fuerte John Wycliffe, por todo lo que estaba viviendo, por todo lo que él estaba viendo alrededor del mundo. Si algunas de estas cosas usted ve hoy en día, es tiempo de que se levante. Si John Wycliffe pudo hacerlo hace 750 años, creo que nosotros también. Vea usted ahora lo que él combatió y escuche con atención. Número 1, atacó la corrupción rampante de la época. Wycliffe creía que la principal responsabilidad de la iglesia era sobre los temas espirituales y no sobre los temas políticos. Wycliffe sentía inmenso disgusto por la riqueza que poseía la iglesia. Y decía, la verdadera responsabilidad de la iglesia es satisfacer las necesidades espirituales de la humanidad y cuidar el rebaño llevándolo a Cristo. Wycliffe comenzó a proclamar que al poseer tierras y vivir con excesiva riqueza a expensas del pueblo, la iglesia se había vuelto secular, carnal e inútil. Wycliffe negó el derecho papal a ejercer dominio sobre naciones, pueblos e individuos. Él decía en sus prédicas: niego que el Papa tenga derecho alguno al dominio político, que tenga tipo de dominio civil y perpetuo, y que pueda calificar o descalificar, declarar santo, declarar demonio a cualquiera simplemente por medio de una de sus bulas papales. No es la clase de sermones que ustedes oyen todos los días. Esto es algo diferente, así es que no empiece a bostezar. Ni Biblia vamos a mencionar. Lo que leímos nos basta. Solo quiero que usted preste atención. John Wycliffe atacó las confesiones y decía: no es la confesión al hombre, sino a Dios, quien es el verdadero sacerdote de las almas, la gran necesidad del hombre pecador. La confesión privada, decía Wycliffe, y todo el sistema de la confesión medieval no fue ordenado por Cristo, ni utilizado por los apóstoles, porque de los 3,000 que se volvieron a la ley de Cristo el día de Pentecostés, ni uno solo se confesó con un sacerdote. Porque quien perdona es Dios. La fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para la salvación del individuo. Y dirá usted, hermano, pues eso es lo que estamos predicando, pero hace 750 años lo hubiera predicado. No lo hubiera predicado. Estas palabras, dichas hace 750 años, traían una condena a la muerte o a morir en la hoguera. Hoy es fácil proclamar esto, gracias a Dios por esa libertad. Pero en el tiempo de John Wycliffe tenía que amarrarse bien las faldas y bien los pantalones para decir lo que estaba diciendo. Wycliffe atacó las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? ¿Para qué servían las indulgencias? ¿Le explico? Las indulgencias fueron creadas como un método para recaudar fondos y así mantener al Vaticano libre de deudas, o para pagar las excesivas deudas que la iglesia había contraído. La iglesia enseñaba que si no querían que su alma fuera al purgatorio al morir, o las almas de sus familiares fueran al purgatorio al morir, tenían que comprar indulgencias. Así que la gente podía hacer lo que quisiera con su vida, todo lo que quisiera, simplemente al final de sus días tenía que comprar una indulgencia y todo lo que había hecho en su vida por orden papal sería borrado. Esa es la época de Wycliffe. Esta es la época que estaba viviendo John Wycliffe. Entonces, al saber y tener este panorama, Wycliffe, de la iglesia, él dice lo siguiente: cuidado,
decía él, cuidado de la cola de este dragón, es decir, de las sectas de los frailes que trabajan en la causa de esta ilusión y en otros engaños demoníacos de la iglesia. Está claro para mí que nuestros líderes religiosos, al otorgar indulgencias, blasfeman la sabiduría de Dios, simulando en su avaricia codicia de dinero y locura. Comprender lo que en realidad no comprenden. Lucran con el tema de la gracia como si fuera algo que puede ser comprado, y que puede ser vendido, como se compra cualquier animal de carga. Han aprendido, decía Wycliffe, los religiosos, a hacer un mercado barato de la venta de perdones, haciendo que el diablo se ría a carcajadas de ellos. John Wycliffe fue llamado el hombre más inteligente de la generación o de su generación en Inglaterra. A él lo llamaron el lucero de la mañana de la Reforma Protestante. Pero déjeme decirle lo siguiente, usted que todavía me está viendo y todavía no cierra el primer ojo. Algunos de nosotros no sabemos mucho de la historia de nuestros países. Sabemos de algunos de nuestros héroes nacionales, tales como Miguel Hidalgo, José Martí o bien Simón Bolívar, y algunos otros más. Pero poco sabemos de las grandes batallas que realizaron para darnos la libertad que ahora gozamos. Mas cuando hablamos de nuestras raíces religiosas, la situación raya en lo crítico, pues casi no sabemos nada. ¿Qué pudiésemos decir sobre lo sucedido en el concilio de Letrán? ¿Qué sabemos de lo que sucedió en el concilio de Calcedonia o en el concilio de Constanza? Poco o casi nada sabemos. Pero sí sabemos sobre la Niña, la Pinta y la Santa María. Sabemos de Cristóbal Colón. Sabemos del descubrimiento de las Américas. Pero ¿qué pudiésemos decir acerca de los grandes reformadores que nos dieron la libertad espiritual que ahora gozamos, como Juan Calvino, Juan Knox, Juan Hus, Martín Lutero, Felipe Melanchthon, Ulrico Zwinglio? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Y ahora en medio, como líder político, ¿qué sabemos? Entonces, a través de estas enseñanzas trataré de ponerlos al tanto sobre algunos de estos temas, si ustedes me los permiten. Un himnario aparecido en 1572, en su portada nos muestra a 3 hombres. El primero está encendiendo algo y sale una chispa de lo que enciende. El segundo está tratando de encender unos carbones y el tercero está moviendo una antorcha encendida. En este himnario encontramos un pequeño resumen de la Reforma. El que prende la pequeña llama es John Wycliffe. El que enciende los carbones para que aumente el fuego es Juan Hus. Y el que tiene la antorcha encendida es Martín Lutero. Wycliffe fue un precursor de la gran revolución espiritual que estaba a punto de sacudir el mundo. John Wycliffe es llamado la estrella matutina de la Reforma Protestante. También se le llamó el hombre más inteligente de su generación. En Inglaterra, pues él había estudiado en la Universidad de Oxford, que es la más prestigiosa de Inglaterra. 150 años antes de la Reforma Protestante, Wycliffe proclamaba que todo creyente podía ir a Dios a través de Jesucristo y solo por la fe puesta en Cristo. Repito, lo ve usted fácil, pero estamos hablando 750 años atrás, cuando el poderío estaba en manos de la Iglesia Católica. Por eso no era fácil abrir la boca y decir estas cosas. Si hoy no nos es fácil decir, Cristo te ama
Y Él puede cambiar tu vida. Ven a la iglesia, oraremos por ti y el Señor salvará tu alma. No es tan fácil decir. Pues imagínese hace 750 años, mucho menos. Pero sí puede decir amén, hermano. Ok. ¿Está conmigo? Por este lado. ¿Sí? Muy bien. Entonces le sigo. Visto por el telescopio de la historia, John Wycliffe fue el hombre más significante y más importante del siglo XIV, así como lo fue en el siglo XV Martín Lutero y en el siglo XVI Juan Calvino. Él fue el primer hombre de su siglo que revivió la doctrina de la justificación por la fe. Para Wycliffe, la Biblia era la autoridad final y Jesucristo el único medio suficiente para la salvación. Es por eso que John Wycliffe enciende la primera chispa de la Reforma. Para entender a John Wycliffe es menester entender los tiempos en los que él vivió. Mire los tiempos de John Wycliffe, óigalos. Este historiador de apellido Sismondi llamó al siglo XIV un tiempo muy malo para la humanidad. La mayoría de los ingleses eran analfabetos y los que podían leer lo hacían en latín, que era la lengua de la clase intelectual y de la iglesia. La Biblia solo se podía leer en latín. La mayoría de los clérigos, continúa diciendo Sismondi, los religiosos, los abades, los curas, dice Sismondi, la mayoría eran holgazanes, inmorales y borrachos. Este era un grave problema en el tiempo de John Wycliffe. Y sigue diciendo el escritor, la superstición reinaba en la generación de Wycliffe. La adoración de reliquias, la oración a los santos y la compra de perdón de Dios por medio de las indulgencias era el pan de cada día sin que nadie pudiese ponerle freno. Por mucho tiempo, perdida bajo siglos de devastadora tradición, estaba la crucial doctrina de la justificación por la fe y solamente por la fe. La época de Wycliffe era una época cruel y era una época brutal. La peste negra azotó Europa cuando Wycliffe tenía 20 años. La peste bubónica acabó con pueblos, con villas y con ciudades enteras. La tortura y la brutalidad abundaban y el hombre común no tenía ningún derecho en el cual ampararse. El historiador Stuart Garvey pone en relieve el tiempo en el que estaba caminando por esta tierra este gran santo llamado John Wycliffe. Y dice Garvey, esta era la época de Wycliffe. Escuche. Dice, fue en esta época, dice Garvey, en que la iglesia se hizo rica y se olvidó de los pobres. Los religiosos se hicieron poderosos y se olvidaron del significado de la palabra integridad, como también del significado de la palabra santidad. El pueblo, sin tener acceso a las sagradas escrituras, estaba sumido en la más triste ignorancia y en la más negra de las soledades. Esta es la importancia que reviste la vida de este hombre, porque saca de las tinieblas, saca de la oscuridad, saca del terror a toda Europa al ponerle la Biblia en sus manos. Y qué mejor libro para cualquier ser humano es la palabra de Dios. Tiene vida y vida en abundancia. Continúa diciendo el historiador, en los años 1300 la iglesia atraía a multitudes, mientras sus líderes, mientras sus religiosos
Mientras los curas y los que estaban en las iglesias en aquellos tiempos se dedicaban a vivir vidas de impureza y a enriquecerse vendiendo indulgencias, aunque Dios quería otra cosa. Dios quería que el mundo conociese su palabra, pero eran los mismos religiosos quienes impedían su lectura y declaraban herejes y pecadores a quienes lo hacían. La iglesia de los años 1300 no estaba en condiciones de decirle al pobre: no tengo ni oro ni plata, porque eran riquísimos. Dice Stuart, la iglesia de los años 1300 no estaba en condiciones de decirle al pobre: no tengo ni oro ni plata, porque eran inmensamente ricos. Ni tampoco podían decirle al enfermo: levántate y anda, pues no tenían autoridad espiritual, y la que tenían estaba muy disminuida por los vicios, el placer y la corrupción. Esos son los tiempos de John Wycliffe. Ahora vamos a ver a John Wycliffe. John Wycliffe estaba tocado ante todo esto que él veía a su alrededor. El que nosotros tengamos en nuestras manos una Biblia, la podamos abrir, leer en nuestro idioma y entenderla, se debe en gran parte a John Wycliffe. Fue este santo hombre de Dios el primero de una gran lista de protestantes que se dio cuenta de que el hombre necesitaba tener una Biblia en sus manos y en su idioma para estar completo. Wycliffe fue un predicador de la verdad y es considerado el padre del protestantismo. Se opuso al Papa y a todo el sistema eclesiástico y tradujo la Biblia de latín al inglés. Sus ideas religiosas y doctrinales sacudieron a toda Europa y a todo el aparato eclesiástico en el siglo XIV. ¡Qué hombre, hermano! ¡Qué hombre! No le tenía miedo a nada, hermano, porque él sabía que su vida pendía de un hilo. Y él, al que se le llamó el personaje más brillante salido de la Universidad de Oxford, el hombre más erudito de Oxford, él decía lo siguiente: veo y entiendo que la riqueza y las posesiones son lo único que importa a los religiosos de mi tiempo. El poseer tierras, vivir con excesiva riqueza, ha hecho de la iglesia un cuerpo poco apetecible, altamente peligroso e inútil para todos. Mientras más amaba Wycliffe a Dios, se daba cuenta que menos sabía la gente de Dios. Pues la Biblia estaba en un idioma muerto, no solo para la gente, sino para los clérigos también, pues la Biblia estaba encadenada al púlpito. Aunque los clérigos leían la Vulgata escrita por San Jerónimo en el año 400 de nuestro Señor, no la enseñaban a la gente de tal manera que pudieran entenderla. Wycliffe empezó a preocuparse por la ignorancia del populacho. Le empezó a importar que la gente no supiera de las verdades increíbles que hay en este libro y de las promesas que están ahí para usted y para mí. Le preocupaba al viejo. Se sentía como que en esta vida no estaba él siguiendo el rol al que Dios lo había destinado. Wycliffe pensó que la ignorancia del pueblo, unida a la corrupción del aparato eclesiástico papal, hablando de prelados, obispos, cardenales y todos ellos, aquellos que lo rodeaban traerían más tinieblas a la gente y la gente nunca conocería la verdad. Le dolía profundamente a John Wycliffe que las escrituras se encontraran solo en el idioma de los clérigos.
Y pensaba una y otra vez, y leía su Biblia y oraba, y pensaba y oraba delante de Dios. Señor, ¿cuál es el destino y el papel que tú quieres que yo lleve a cabo? Porque veo que el pueblo, tu pueblo, perece en la más vil de las ignorancias. La iglesia del tiempo de Wycliffe, en vez de instruir a la gente, la estaba manteniendo en la ignorancia. Y entonces Wycliffe decidió hacer algo. Como decía mi hermano Moisés hoy en la mañana, ahí es donde de repente, el de repente de Dios le entra en el corazón y en la vida de Wycliffe y dijo: es tiempo de hacer algo. Y a lo mejor de repente le va a llegar a usted y va a decir: oh, es tiempo de hacer algo, es tiempo de levantarme y accionar. Así le hizo Wycliffe. Prendió el fuego y decidió realizar un gran trabajo: traducir al inglés la versión de la Vulgata latina. No era cosa fácil. Al hacer esto, Wycliffe se ganaría un intenso odio de los clérigos, que lo maltratarían, lo rechazarían, lo maldecirían, lo odiarían más allá de su muerte. Cuando la Iglesia Católica supo del trabajo que estaba haciendo John Wycliffe, entonces, número uno, le quitaron su diploma obtenido en la prestigiosa Universidad de Oxford. Número dos, lo marcaron para siempre diciendo: Wycliffe es un instrumento del diablo. Se ponían otra vez la sotana a los clérigos y decían: Wycliffe es el creador de un gran cisma. Y la gente aplaudía, como aplaudimos a Donald Trump. Lo que los religiosos le querían decir al culpar a Wycliffe era lo siguiente. Mire lo que decían los religiosos. Le inventaron, hermano, un sinfín de cosas al pobre John Wycliffe. Pero Wycliffe estaba escondido con Cristo en Dios. Decían los religiosos: el tiempo que vive la iglesia es un tiempo de división, es un tiempo de descontento y es un tiempo de dolor. Y todo por culpa de ese hereje que va por todos los pueblos y las villas de Inglaterra, que se llama John Wycliffe. Ese es el culpable. Y la gente se creía. Pero la realidad era que el cisma de Occidente, al cual tanto hacían ellos alusión, se debía a la rivalidad existente entre los cardenales franceses y los cardenales italianos. Cada quien había tomado partido porque querían en su país, cada quien quería un papa. Y fue así como se llevó a establecer el doble papado, pues hubo un papa en Aviñón, Francia, y otro papa hubo en Roma. Y esa división duró 39 años por culpa de ellos mismos. Mientras acusaciones iban y acusaciones venían en contra de John Wycliffe, y en las cuales él nada tenía que ver, Wycliffe predicaba valientes y contundentes sermones desde la abadía de Lutterworth en Inglaterra. Mire qué interesante. No les tenía miedo, hermano, porque él decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santifica, Señor, a Inglaterra, y que sea en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Eran palabras increíblemente pronunciadas por este siervo. Y él, cuando se paraba en el púlpito en la abadía de Lutterworth, él decía: Dios no vive en estatuas. Dios no vive en estatuas. Él vive en el corazón. Dios no vive en estatuas. Y lloraba, el viejo lloraba, porque quería hacer entender a la gente
que el cambio que se podía operar en sus vidas era dejando entrar a Cristo en el corazón y no adorándolo a través de una estatua. Dios no vive en estatuas, vive en el corazón. No es Dios, no es mi Cristo, el jefe de una pandilla. No, mi Cristo es cabeza de la iglesia. Aleluya. Decía Wycliffe, la fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente, hermanos. Así, gracias, hermana. Con aquella paciencia se calmaba el viejo. Y entonces decía, hermanos, la fe en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para nuestra salvación. No acepten otra cosa que no sea Cristo en nuestras vidas. Todas estas prédicas en el año 1300 eran revolucionarias. La Biblia es la única fuente confiable de doctrina. Wycliffe decía, primero una Biblia, 2 un converso y 3 una iglesia. Pero la verdadera hazaña de Wycliffe fue poner la Biblia al alcance de las personas y en su idioma, de manera que pudieran conocer a Dios de una forma más personal. ¿Qué fuese de nosotros, mis queridos hermanos, si nosotros viniésemos a la iglesia y trajéramos una Biblia en chino? Pues estaría en chino el culto. Y que los hermanos cantaran en chino, ¿verdad que no entenderíamos nada? ¿Verdad que no, hermano? Pues así estaba la iglesia del tiempo de Wycliffe. Exactamente así. Cuando Wycliffe, este hombre brillante, de una inteligencia asombrosa, terminó la traducción de las escrituras, al pie de la primera hoja, Wycliffe escribió, la Biblia ha sido traducida. Ahora es posible un gobierno de la gente, para la gente y por la gente. 500 años más tarde, en una sangrienta guerra civil en el estado de Pensilvania, estas palabras volverían a ser pronunciadas por el más grande de los presidentes de la Unión, por Abraham Lincoln. Y con estas palabras declaraba que este país era libre de la esclavitud. John Wycliffe murió en el año 1384. Solamente pasó por esta tierra 54 años. Pero su legado lo estamos recordando 750 años más tarde. Murió en paz. No así sus seguidores, que fueron perseguidos hasta el exterminio, siendo algunos torturados y otros quemados vivos por toda Europa. 30 años después de su muerte, en el concilio de Constanzo, lo declaró el concilio un hereje. Aunque Wycliffe ya había muerto, fue condenado por la iglesia en ese concilio y por orden papal, los restos de Wycliffe fueron exhumados, fueron sacados de la tumba y los huesos de su esqueleto fueron convertidos en cenizas en un acto público de condenación a este gran hombre de Dios. La iglesia católica no descansó hasta hacer pedazos hasta los mismos huesos de este santo. ¿Y todo por qué? Porque puso la Biblia en el idioma del pueblo para que el pueblo la pudiese leer y comprender que lo que había ahí era vida y era vida para ellos. Muy bien, voy a terminar. No sé si pueda decir amén, hermano. Qué bueno, qué bien. El escritor de la época, Thomas Fuller, grabó para siempre estas bellas palabras. Dice, quemaron sus huesos hasta reducirlos a cenizas y las arrojaron a un arroyo. Este llevó las cenizas a un río que corría cerca
El río llevó las cenizas a los estrechos mares y los estrechos mares al vasto océano. Así, las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, que ahora está dispersa por todo el mundo. La Biblia es el centro y el corazón de nuestra vida. Muchos de nosotros nunca conoceremos los abundantes resultados de las semillas que hemos plantado en esta vida hasta que no lleguemos al cielo. ¿Qué podemos aprender para finalizar de la vida de Wycliffe? Número 1, aquí va lo que se llama el cierre, para que usted entienda. Si entendió un 70%, aquí va a entender ya completamente. Después de John Wycliffe, seguiremos con Juan Hus la próxima semana, otro de los 3 reformadores, y terminaremos con Martín Lutero. ¿Qué podemos aprender de la vida de Wycliffe y de sus tiempos? Número 1, debemos ser agradecidos con Dios, que nos hizo nacer en el siglo XX y no en el siglo XIV. Hoy gozamos de libertad religiosa, de la luz clara del Evangelio, y sobre todo en nuestro hogar contamos con múltiples Biblias en nuestro idioma. Número 2, debemos imitar la valentía de Wycliffe. En una época en las que los herejes eran quemados en la hoguera o eran torturados lentamente hasta morir, Wycliffe se opuso valiente y solo contra la monolítica iglesia medieval. ¿Qué hizo Wycliffe? Número 1, condenó sus abusos y sus corrupciones. Número 2, le negó el derecho de ser la única que podía hablar por Dios. Atacó la venta de indulgencias, atacó con valentía las misas por los muertos y la oración a los santos. Y fue el primer hombre de la época medieval en elevar la autoridad de la Biblia sobre la autoridad de la iglesia. Y eso es un gran triunfo para la humanidad. Eso sí que pudiésemos decir es un gran salto de la humanidad. Poner por encima de la iglesia la palabra de Dios, de la iglesia católica. Jamás debemos tener en menos el poder de la Biblia para cambiar vidas y transformar naciones. Todos los cristianos eficaces vivirán y respirarán la Biblia como lo hizo Wycliffe. Wycliffe comprendía su poder y la usaba sin temor. En siglos posteriores, Dios sacudió las islas británicas, pero todo comenzó con Wycliffe y su obra. Él era el lucero del alba de la Reforma. Como los héroes de antaño, Wycliffe era un hombre de quien el mundo no era digno. Que nosotros caminemos en los pies de un John Wycliffe. Mire lo que hizo el famoso poeta Geoffrey Chaucer, se llama, y es un poeta inglés, y le brindó en uno de sus escritos llamados Los Cuentos de Canterbury. Él le hizo un honor y un tributo a John Wycliffe en uno de sus escritos que dice así. Con esto terminamos, hacemos oración, y si usted le quedaron ganas, pues cantamos un coro, ¿verdad? Ok, pues ya cante el coro, ¿verdad, hermano? Ahí va, termino. Él escribe así en Los Cuentos de Canterbury. Dice, nos acompañaba. Déjeme agarrar aire, hermano. Miren lo que escriben de John Wycliffe. Miren lo que escribe. De él escribe este poeta inglés. Y miren lo que escribe de él. Los acompañaba también un hombre religioso y bueno, párroco de una ciudad. Era pobre en dinero, pero rico en santas obras y pensamientos. Era además hombre culto, un erudito que predicaba la verdad del Evangelio de Jesucristo y enseñaba con devoción a sus feligreses. Era de carácter apacible, era bonachón, buen trabajador y paciente en la adversidad, pues había estado sometido con frecuencia a duras pruebas.
no le gustaba excomulgar a los que no pagaban los diezmos, solo los corregía con gran amor. A decir verdad, solía repartir entre los pobres lo que los ricos ponían en sus manos. Solía arreglárselas para vivir con muy poco. Digo la verdad y no miento, que no solo Inglaterra, sino el mundo necesita hombres hoy como John Wycliffe. Ahora sí cantamos y oramos. ¿Está bien, hermano? A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, Consolador, unidos todos, alabad, amén. ¿Lo quiere cantar de pie? Ándele pues, ándele, que ya unos hermanos me están haciendo así. Quiere que lo cantemos otra vez. Vamos a cantarlo otra vez. ¿Listo, mi hermano? A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos, alabad, amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias por hombres como John Wycliffe. Gracias, Señor. Gracias porque nos enseñan que en este tiempo tenemos que ser tan valientes, tan decididos, tan arrojados como lo fue John Wycliffe en su época. Levanta, Señor, hombres como Wycliffe. Levanta en este tiempo, Señor, hombres como Wycliffe, arrojados y valerosos. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Y gracias porque nos iniciamos en esta serie de prédicas y de enseñanzas sobre la Reforma Protestante al cumplirse 500 años de haberse llevado a cabo. Gracias esta tarde y bendice a tu iglesia en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.